Imaginen a un hombre que llega a casa, apaga el motor del auto y se queda 10 minutos mirando el volante en silencio antes de entrar. No está cansado del trabajo. Está tomando aire para volver a ponerse la máscara de el hombre que todo lo puede antes de abrir la puerta. En esos 10 minutos de quietud, no hay jefe, no hay esposa, no hay hijos, no hay deudas. Solo está él, habitando un vacío que le pertenece pero que no sabe cómo nombrar. Es el peso de una armadura que se ha vuelto piel, una estructura de acero que juró proteger a los suyos, pero que ahora, en la penumbra del garage, parece estar colapsando sobre sus propios cimientos. Ese silencio no es ausencia de ruido, es una presencia densa. Es el resultado de un contrato invisible que firmaste hace décadas. Quizás el mismo día que viste a tu padre apretar los dientes frente a una crisis o cuando escuchaste que los hombres no se quiebran. Te convenciste de que tu valor es directamente proporcional a tu utilidad. Si provees, si solucionas, si reparas, entonces existes. Pero, ¿quién eres cuando el motor se apaga? ¿Quién queda cuando dejas de ser una herramienta para los demás? El peligro de ser el pilar de una casa es que los pilares no tienen permiso para sentir cansancio. Si un pilar se dobla, todo el techo se viene abajo. Y tú has cargado con ese techo tanto tiempo que has olvidado cómo se siente caminar erguido sin un peso encima. A veces, ese hombre frente al volante siente una rabia sorda, un resentimiento que no sabe hacia quién dirigir. No es contra su familia, a quienes ama profundamente, sino contra la tiranía de la expectativa. Jordan Peterson suele decir que el hombre que no es capaz de ser peligroso no es un hombre virtuoso, sino un hombre débil que se porta bien porque no tiene otra opción. Pero hay otra forma de debilidad disfrazada de fortaleza: la incapacidad de admitir que la carga te está matando. Has confundido el sacrificio con el martirio silencioso. Te han dicho que tu deber es ser la roca, pero incluso las rocas se erosionan con el viento y el agua constante. Tú estás sufriendo una erosión interna, una pérdida de identidad que ocurre mientras todos los demás creen que estás más firme que nunca. ¿Qué pasaría si hoy, al entrar a esa casa, no te pusieras la máscara? La idea te aterra. Te aterra porque crees que si dejas ver tu vulnerabilidad, perderás el respeto de quienes dependen de ti. Crees que tu autoridad emana de tu invulnerabilidad. Pero la realidad es mucho más cruda y a la vez más liberadora. El hombre que no puede decir su verdad termina por volverse un extraño en su propio hogar. Te conviertes en un fantasma funcional. Alguien que paga las cuentas, que arregla lo que se rompe, pero cuya alma está a kilómetros de distancia, atrapada en esos 10 minutos de silencio en el auto. Este es el inicio de una conversación que nadie quiere tener, pero que es urgente, porque ese peso que sientes no es solo tuyo. Es el eco de una biología y una cultura que te exigen orden en medio del caos, pero que olvidaron darte el manual para sobrevivir a tu propio orden. Quédate conmigo, porque lo que vamos a desglosar hoy no es una invitación a la queja, sino un llamado a la responsabilidad de recuperar tu humanidad. Vamos a entender por qué el silencio es la trampa más sofisticada que has construido y cómo, de una vez por todas, puedes empezar a cargar el mundo sin tener que romperte la espalda en el intento. Es fundamental que entiendas algo antes de que sigamos avanzando. No estás roto. Lo que sientes, ese agotamiento que te cala hasta los huesos, a pesar de que, objetivamente, todo parece estar en orden, tiene un sentido profundo. A menudo me encuentro acompañando a hombres que cargan con una culpa silenciosa por sentirse exhaustos, como si el cansancio fuera un pecado contra su propia masculinidad. Pero lo que yo veo, desde mi mirada como psicólogo y sociólogo, es el resultado lógico de una cultura que nos pide ser emocionalmente abiertos, pero que, al mismo tiempo, nos exige no dejar de ser el sostén inquebrantable de la estructura.
Esta no es una charla para victimizarnos. Es el reconocimiento de una realidad biográfica que has estado cargando tú solo. Has sido educado para ser el escudo. Y un escudo, por definición, recibe los impactos para que otros no sufran el daño. El problema es que nadie se detiene a preguntar qué pasa con el metal del escudo después de 1000 batallas. Es normal que sientas que si te detienes, el mundo se detiene contigo. Es normal que sientas que tu cansancio es una forma de traición a tu familia. Pero escúchame bien, sentir ese peso no te hace menos hombre. Te hace un hombre que ha cumplido con su deber al punto de la saturación. Tu esfuerzo ha sido real. Tu sacrificio ha sido visto. Y la presión que sientes es la respuesta lógica a un entorno que te pide ser un roble en medio de un huracán eterno. A menudo veo cómo la sociedad confunde nuestro silencio con falta de profundidad, o peor aún, con falta de interés. Pero entiendo que tu silencio es, en realidad, una forma de amor. Callas para no preocupar. Callas para que tus hijos duerman tranquilos. Callas para que tu pareja sienta que el suelo que pisa es firme. Has transformado tu angustia en silencio para que ellos puedan tener paz. Eso es un acto de nobleza, pero tiene un costo operativo que tu sistema nervioso ya no puede ignorar. No es que no quieras hablar. Es que sientes que no hay un lenguaje disponible que no ponga en riesgo la seguridad de los que amas. En este espacio, no necesito que te defiendas. No eres el jefe, ni el esposo, ni el proveedor. Eres un ser humano con una capacidad de carga que tiene límites. Hay una explicación para esa sensación de estar solo en una habitación llena de gente. Es el aislamiento del centinela. Has estado tanto tiempo vigilando el horizonte para que nadie salga herido, que has olvidado cómo se siente estar dentro de la fogata, compartiendo el calor con los demás. Como suele señalar Jordan Peterson, la vida es esencialmente sufrimiento, y la única respuesta digna es adoptar la mayor responsabilidad que seas capaz de cargar. Y tú lo has hecho. Has asumido la carga. Pero incluso el guerrero más disciplinado necesita entender que su armadura no es su piel. Validar tu experiencia significa aceptar que es lícito sentir el peso, que no eres un simulacro de hombre por desear. De vez en cuando, soltar el volante y dejar que alguien más maneje por 1 kilómetro. Lo que experimentas no es una falla en tu carácter, es la saturación de tu rol. Al validar esto, empezamos a quitarle poder a la vergüenza, porque la vergüenza es lo que te mantiene encerrado en el auto esos 10 minutos adicionales de los que hablábamos. Es la que te dice que si alguien supiera cuánto te cuesta levantarte cada mañana para volver a la brecha, pensarían que eres un fraude, pero no lo eres. Eres el motor que ha estado funcionando a revoluciones máximas sin el mantenimiento adecuado. Hoy vamos a empezar ese mantenimiento. Quiero que hablemos de por qué te resulta tan difícil soltar esa carga. Y para eso debemos entender cómo funciona el engranaje que tienes instalado en la cabeza. No es terquedad, es un mecanismo de supervivencia que se volvió obsoleto. En psicología y biología evolutiva, entendemos que el hombre ha sido seleccionado a lo largo de milenios para ser el amortiguador del caos. Tu sistema nervioso está diseñado para detectar amenazas y neutralizarlas antes de que lleguen a tu tribu, que hoy es tu familia. Esto genera lo que llamamos un estado de hipervigilancia funcional. Estás programado para no descansar mientras sientas que hay un frente abierto, una deuda por pagar o una incertidumbre que resolver. Pero aquí es donde el mecanismo se rompe. En el pasado, el peligro era un depredador o una tribu enemiga. Hoy, el peligro es una tasa de interés, un conflicto emocional no resuelto o el miedo a perder tu estatus. Y como estas amenazas son abstractas y constantes, tu sistema de alerta nunca se apaga.
Esto deriva en un fenómeno que Jordan Peterson analiza profundamente: el peso de la jerarquía y la competencia. Biológicamente, tu cerebro está monitoreando constantemente tu posición en la escala social. Si sientes que no estás proveyendo al nivel que deberías, tu sistema de serotonina cae, y eso no solo te hace sentir triste, te hace sentir vulnerable. Por eso te callas, porque en el mundo de la competencia biológica, mostrar debilidad es invitar al ataque, o, peor aún, perder el respeto de la pareja que has jurado proteger. Hay un concepto técnico que quiero que te lleves hoy: la externalización de la seguridad. Tú te has convertido en la fuente de seguridad de los demás, pero has olvidado internalizarla para ti mismo. Has construido tu identidad sobre lo que haces, y no sobre lo que eres. Cuando el mecanismo de hacer se agota, sientes una crisis de identidad masiva. Es lo que llamamos el colapso del rol. Si no puedo arreglar esto, si no puedo pagar aquello, si no puedo contener el llanto de mi esposa, entonces, ¿quién soy? Esa pregunta es la que te mantiene despierto a las 3 de la mañana. Pero lo más importante viene ahora, y necesito que me escuches con atención. El mecanismo de silencio que usas para proteger a tu familia está generando el efecto contrario. Los está alejando. Cuando te cierras para no molestar con tus problemas, creas un muro de hielo. Tu pareja no ve a un hombre fuerte y silencioso, ve a un hombre ausente. Tus hijos no ven a un héroe inquebrantable. Ven a un padre que está físicamente ahí, pero cuya alma parece estar en otra habitación. Lo que tú llamas protección, ellos lo perciben como distancia. Este es el fallo del sistema. Intentas salvar el barco sellando todas las escotillas, pero te olvidas de que te estás quedando sin oxígeno dentro. Necesitamos entender que la verdadera responsabilidad masculina, esa de la que tanto hablamos, no consiste en cargar el mundo hasta morir bajo su peso. La responsabilidad real es tener el coraje de mirar el caos a la cara y decir: esto es demasiado para mí solo. Eso no es cobardía, es precisión. Si un ingeniero ve que una viga está por ceder, no le pide que sea más fuerte. Busca un refuerzo. Tú eres esa viga. Y buscar refuerzo es la decisión más lógica y responsable que puedes tomar. No es un fallo del motor. Es el termostato avisándote de que el sistema está por fundirse. Y hoy vamos a aprender a leer ese termostato antes de que sea demasiado tarde. Quiero contarte la historia de alguien a quien llamaremos Andrés. Andrés tiene 45 años, una esposa que lo ama, 2 hijos adolescentes y una pequeña empresa que, tras años de esfuerzo, finalmente es estable. Si lo vieras desde afuera, dirías que Andrés es un caso de éxito. Es el tipo de hombre al que todos acuden cuando algo se rompe, tanto en la oficina como en la familia. Pero Andrés tiene un secreto que no le ha contado a nadie. Siente que se está ahogando en una piscina de agua tibia. No es una crisis estrepitosa, es un desgaste silencioso. Andrés es el ejemplo perfecto de lo que hablábamos antes. El hombre que se convirtió en una herramienta funcional. Durante años, su identidad se fusionó con su capacidad de resolver problemas. ¿Falta dinero? Yo lo consigo. ¿Hay un problema con la casa? Yo lo arreglo. ¿Mi esposa está angustiada? Yo la calmo. Andrés se convenció de que su valor residía exclusivamente en su utilidad. Y mientras fuera útil, se sentía seguro. Pero hace unos meses, algo cambió. Un pequeño error en el trabajo, algo insignificante para cualquiera, disparó en él una sensación de terror absoluto. No era miedo al error en sí, sino miedo a que ese error fuera la primera grieta visible en su armadura. Empezó a despertarse a las 4 de la mañana con el corazón galopando. Se quedaba mirando el techo, sintiendo el peso de cada persona que dependía de él. En esos momentos, Jordan Peterson nos recordaría que el caos es un océano que siempre está intentando entrar en nuestro bote,
y que nuestra labor es sacar el agua. El problema es que Andrés sentía que era el único en el bote con un balde. Miraba a su esposa durmiendo a su lado y, en lugar de sentir compañía, sentía una responsabilidad abrumadora. Pensaba, si ella supiera que tengo miedo, ¿qué pasaría con su paz? Y ahí, en esa cama en silencio, Andrés tomaba la decisión más peligrosa de su vida. Decidió que su miedo era un secreto que debía llevarse a la tumba. Lo que Andrés no entendía es que el secreto es el combustible del aislamiento. Empezó a llegar más tarde a casa, no porque tuviera más trabajo, sino porque necesitaba esos minutos en el auto de los que hablábamos al principio para ensayar su personaje antes de entrar. Se volvió irritable. Cuando su hijo le pedía ayuda con algo, Andrés reaccionaba con una dureza desproporcionada. No era falta de amor, era falta de ancho de banda emocional. Estaba tan ocupado sosteniendo el techo que cualquier mínima carga adicional le parecía un insulto personal. Su esposa, notando la distancia, intentó acercarse. Le preguntó, ¿qué te pasa? Te noto lejos. Y Andrés, siguiendo el guión que le enseñaron de niño, respondió, nada, solo estoy cansado, cosas del trabajo. Esa respuesta es la mentira más común y destructiva del mundo masculino. Al decir nada, Andrés le cerró la puerta a la única persona que podía ayudarlo a sostener la viga. Se encerró en su torre de marfil, creyendo que estaba protegiendo a su familia de sus sombras, sin darse cuenta de que los estaba dejando fuera de su vida. La historia de Andrés suele terminar de dos formas, o con un colapso físico, un infarto o un ataque de pánico que lo obliga a detenerse, o con un divorcio donde la otra persona dice, me cansé de vivir con un extraño, porque, entiéndelo bien, nadie puede amar a una máscara. Tu familia no necesita una roca inerte, necesita un hombre que sea capaz de decir, hoy el peso es mucho, ¿puedes sostener mi mano mientras descanso? Andrés representa la tragedia del hombre que cree que su vulnerabilidad es una carga para los demás, cuando en realidad su silencio es una carga mucho más pesada. Si te ves reflejado en esos despertares de madrugada o en esa irritabilidad que no sabes de dónde sale, quiero que sepas que no es falta de carácter. Es que has olvidado que incluso la viga maestra de una catedral necesita mantenimiento. En el siguiente bloque, vamos a ver cómo ese silencio empieza a transformarse en resentimiento y por qué es vital detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Hablemos ahora de Roberto. Roberto tiene 58 años. Sus hijos ya han crecido. Algunos incluso han formado sus propios hogares. Él ha pasado más de 3 décadas siendo el proveedor impecable, el hombre que nunca faltó un día al trabajo y que siempre tuvo la respuesta correcta para los problemas logísticos de su casa. Sin embargo, Roberto está viviendo una tragedia silenciosa. Se siente invisible. A medida que sus hijos ganaron autonomía, Roberto empezó a sentir que su único valor, su utilidad como proveedor, se estaba desvaneciendo. Pero, en lugar de abrirse y decir, me asusta no saber quién soy ahora que no me necesitan tanto, Roberto se volvió cínico. Empezó a usar su silencio como un arma de castigo. Se sentaba a la mesa y apenas respondía con monosílabos. En su mente, él estaba pensando, después de todo lo que sacrifiqué por ellos, nadie se detiene a preguntarme cómo estoy yo. Pero, por fuera, lo único que su familia veía era a un hombre amargado y distante. Aquí es donde entra la sombra de la que tanto hablamos. Como Roberto no sabía procesar su vulnerabilidad, la transformó en resentimiento. Jordan Peterson analiza esto como la falta de integración de la propia agresividad. Cuando un hombre no puede decir, me duele, o necesito reconocimiento, su psique empieza a filtrar esa frustración a través de la ironía, el sarcasmo o el desprecio. Roberto empezó a criticar las decisiones de sus hijos y a minimizar los esfuerzos de su esposa. No lo hacía por maldad,
sino porque era la única forma en que sentía que recuperaba algo de poder en un mundo donde se sentía cada vez más irrelevante. Un día, en una cena familiar, su hija mayor le dijo algo que lo dejó helado. «Papá, parece que siempre estás enojado con nosotros por haber crecido». Roberto quiso llorar, quiso decirle que no era enojo, que era miedo a la soledad, que era el cansancio de 30 años de cargar el mundo. Pero su máscara era tan gruesa que lo único que pudo articular fue: «No digas tonterías. Ustedes siempre exageran todo». Una vez más, el muro. Una vez más, el silencio ganando la batalla. El caso de Roberto nos enseña que el rol de proveedor emocional tiene una fecha de caducidad si no se transforma en algo más profundo. Si tu única conexión con el mundo es a través de lo que das o de lo que solucionas, el día que no haya nada que solucionar, te quedarás vacío. Y ese vacío es peligroso, porque tiende a llenarse de amargura. Roberto creía que su silencio lo hacía fuerte, pero en realidad lo estaba dejando solo en la cima de una montaña de logros que ya no tenía con quién compartir. Muchos hombres de su edad llegan a mi consulta sintiendo que han cumplido con todas las reglas del juego, pero que el premio es la soledad. Y yo les digo lo mismo que te digo a ti. Nunca es tarde para desmontar la armadura. El problema no fue proveer. El problema fue creer que ser proveedor te eximía de ser humano. Roberto tuvo que aprender a pedir perdón, no por lo que hizo, sino por lo que no dejó ver. Tuvo que aprender que su familia no lo quería por su billetera o por su capacidad de arreglar el techo, sino por el hombre que habitaba debajo de todo eso. Si sientes que te estás volviendo ese hombre invisible, si sientes que el resentimiento está empezando a teñir tus palabras, detente. No eres una víctima de tu familia. Eres una víctima de tu propia negativa a ser conocido. El sacrificio del silencio termina por quemar los puentes que tanto te costó construir. En el siguiente bloque, vamos a ver el tercer caso, uno que afecta a los más jóvenes, para entender cómo esta cadena de silencio se hereda de generación en generación si no decidimos cortarla hoy. Hablemos ahora de Mateo. Mateo tiene 28 años. Es un hombre joven, ambicioso, que está empezando a construir su propio camino. Pero Mateo tiene un problema. Cada vez que siente una emoción fuerte, ya sea una frustración laboral o una inseguridad en su relación de pareja, se desconecta, desaparece, se vuelve una pared de hielo. Y lo más trágico es que Mateo no sabe por qué lo hace. Cree que es su personalidad, pero la realidad es que está ejecutando un guión que aprendió sin leerlo. El padre de Mateo era como Andrés o como Roberto, un hombre que jamás se quejó, que jamás mostró una lágrima y que siempre solucionó todo con un silencio sepulcral. Para el pequeño Mateo, su padre era un gigante de piedra. Y por supuesto, Mateo creció creyendo que para ser un hombre de valor, debía convertirse en esa misma piedra. El problema es que Mateo vive en un mundo diferente. Su pareja le pide intimidad, le pide que esté presente, le pide que comparta sus miedos. Y cuando ella le pregunta, ¿en qué piensas?, Mateo siente un cortocircuito interno. No tiene las palabras porque nunca vio a un hombre usarlas. Aquí es donde la visión de Jordan Peterson sobre la estructura familiar se vuelve vital. El padre no solo es quien provee el pan, es quien modela cómo se enfrenta el caos. Si el modelo que Mateo recibió fue el de el caos se ignora hasta que desaparece, Mateo está desarmado frente a la vida adulta. Está intentando navegar un océano moderno con un mapa de la edad de piedra. En su mente, ser vulnerable es ser débil, y ser débil es fallarle a su linaje. Un día, Mateo me confesó algo desgarrador. Siento que si dejo que mi novia vea que no tengo el control de todo, ella me va a dejar de querer. Siento que mi valor es mi utilidad, y si no soy útil, soy desechable. Esa es la herencia del silencio.
Es la creencia de que el amor masculino es algo que se compra con resultados, no algo que se recibe por el simple hecho de ser. Mateo está agotado de fingir una seguridad que no tiene, pero le aterra más la posibilidad de ser descubierto, como un ser humano con dudas. Este caso es una advertencia para ti, que quizás eres padre o planeas serlo. Tu silencio no solo te aísla a ti, le está enseñando a tus hijos que sus propias emociones son algo de lo que deben avergonzarse. Les estás diciendo, sin palabras, que para ser hombres deben renunciar a su humanidad. Mateo está en una lucha constante por desaprender lo que su padre creía que era una virtud. Está tratando de entender que la verdadera fortaleza no es ser una piedra, sino tener la capacidad de ser un hombre completo. Alguien que puede pelear cuando es necesario, pero que también puede abrazar, llorar y pedir ayuda sin sentir que su masculinidad se desvanece. La historia de Mateo es la oportunidad de romper la cadena. Él está empezando a entender que hablar no es quejarse, sino ser preciso con la realidad. Si te sientes identificado con Mateo, si sientes que estás repitiendo patrones de un padre al que respetas pero al que nunca conociste de verdad, este es tu momento. El sacrificio del silencio termina aquí, si tú lo decides. Porque no hay mayor acto de responsabilidad y de coraje que decirle a la generación que viene: yo cargué este peso en silencio para que tú no tengas que hacerlo. Ahora vamos a aprender a hablar. Hay una frase que suelo repetir en mis consultas: lo que no se comunica, se actúa. El silencio masculino rara vez es un espacio vacío. Suele ser un espacio donde se está cocinando algo muy peligroso, llamado resentimiento. Cuando tú decides cargar con todo, cuando decides ser el único que no se queja y el que siempre soluciona, inconscientemente empiezas a llevar una cuenta, una factura invisible, que esperas que los demás paguen, aunque ellos ni siquiera saben que te deben algo. Este es el territorio de la sombra, ese concepto que Jordan Peterson ha rescatado con tanta precisión. Tu sombra es todo aquello que te niegas a reconocer de ti mismo. Tu envidia, tu cansancio, tu deseo de mandar todo al diablo, tu necesidad de ser cuidado. Como te han dicho que un hombre de verdad no siente esas cosas, las empujas hacia abajo, al sótano de tu mente. Pero las cosas en el sótano no desaparecen, se transforman. Ese cansancio que no admites se convierte en una irritabilidad constante. Esa falta de reconocimiento que sientes se convierte en un cinismo que amarga tus conversaciones. El resentimiento es, en esencia, un veneno que tú te tomas esperando que el otro muera. Te sientes resentido con tu pareja porque ella no ve cuánto te esfuerzas, pero al mismo tiempo te niegas a decírselo porque ella debería darse cuenta. Te sientes resentido con tus hijos porque demandan tu tiempo cuando tú solo quieres silencio, pero te callas y les das ese tiempo con una cara de pocos amigos que los hace sentir culpables sin entender por qué. Estás cobrando una deuda de un contrato que nadie más que tú firmó. Aquí es donde debemos ser brutales con la verdad. Gran parte de tu sufrimiento actual no es culpa de los demás, sino de tu propia incapacidad para establecer límites y expresar necesidades. Has confundido el sacrificio con la anulación personal. Peterson advierte que si no eres capaz de decir no, tú sí no tienes ningún valor. Si siempre dices que sí a todo lo que se te pide, si siempre estás disponible para cargar una maleta más, llegará un momento en que odiarás a las personas que te piden ayuda. Y ese odio es lo que termina por envenenar el hogar que tanto te esfuerzas por mantener. El hombre resentido es un hombre peligroso, no porque sea violento necesariamente, sino porque es emocionalmente inestable. Un día explota por una tontería un plato mal lavado, un retraso de 5 minutos y su familia se queda desconcertada. No entienden que esa explosión no es por el plató,
Es por los 10 años de silencios acumulados, por las miles de veces que te tragaste tus palabras para no causar problemas. Irónicamente, al intentar evitar conflictos pequeños con tu silencio, has construido una bomba de tiempo que amenaza con destruir la relación entera. Para salir de esta trampa, tienes que integrar tu sombra. Tienes que aceptar que eres un ser humano con límites. Tienes que entender que decir estoy agotado y necesito que hoy tú te encargues de esto no es un signo de debilidad, sino de una salud mental superior. Es ser lo suficientemente responsable como para no permitir que tu cansancio se convierta en odio hacia los que amas. La verdadera fortaleza masculina no es aguantar hasta romperse. Es conocerse tanto a uno mismo que eres capaz de detenerte antes de que el resentimiento tome el volante. Si sientes que ese amargor ya está en tu boca, si sientes que miras a tu familia y en lugar de gratitud sientes una carga pesada, es momento de vaciar el sótano. El sacrificio que no se reconoce a sí mismo termina convirtiéndose en tiranía. Y tú no quieres ser un tirano en tu propia casa. Quieres ser el líder que guía con el ejemplo, y eso incluye el ejemplo de saber cuándo la carga es excesiva. Como psicólogo y sociólogo, he visto una y otra vez cómo el sacrificio del silencio se manifiesta en las guarderías de los hospitales. Existe una conexión directa y brutal entre esa armadura emocional de la que hablamos y el deterioro físico del hombre. Si tú no le das palabras a tu angustia, tu sistema nervioso central encontrará otra forma de expresarla. Lo que no sale por la boca, sale por la piel, por las arterias o por el sistema digestivo. Científicamente, lo que estás experimentando al mantener ese silencio crónico es un estado de estrés oxidativo constante. Al reprimir tus emociones y tus miedos para seguir siendo el proveedor inquebrantable, mantienes tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, en niveles tóxicos. El cortisol está diseñado para ayudarte a huir de un depredador, no para vivir con él durante 15 años. Cuando el cortisol no baja porque nunca te permites soltar la carga, tu cuerpo empieza a inflamarse. Aparece la hipertensión, los problemas de sueño y esa fatiga crónica que intentas curar con más café, pero que no es una falta de energía, sino un exceso de carga emocional. Muchos hombres llegan a mi consulta después de un susto médico. Un dolor en el pecho que resultó ser un ataque de pánico disfrazado de infarto, o una úlcera que no se cura con dieta. Y cuando empezamos a profundizar, descubrimos que ese dolor físico es el grito de un niño interno que ha sido silenciado durante décadas. Jordan Peterson suele decir que somos criaturas biológicas antes que culturales, y nuestra biología no entiende de heroísmo silencioso. Nuestra biología entiende de regulación. Si no te regulas, si no descargas la presión de la caldera, el motor va a explotar. Pero hay algo más profundo, la desconexión con tu propio cuerpo. El hombre que se convierte en una herramienta funcional deja de sentir, aprende a ignorar el dolor de espalda, el nudo en el estómago o el peso en los hombros porque hay que seguir. Esta insensibilización es peligrosa. Te desconectas de las señales de alarma de tu propio organismo, de la misma manera que te desconectas de tu familia. Te vuelves un extraño en tu propia piel, y cuando finalmente el cuerpo se detiene, a menudo es porque el daño ya es significativo. Entiende esto. Cuidar tu salud mental no es un lujo estético, es una medida de supervivencia biológica. Si realmente quieres ser el pilar de tu familia por muchos años, tienes que ser un pilar sano. De nada sirve que proveas y protejas hoy, si vas a estar ausente mañana por una enfermedad que se pudo prevenir, si tan solo hubieras aprendido a decir, no puedo más con esto solo. Tu familia no necesita tu sacrificio póstumo, necesita tu presencia vital. Romper el silencio es, literalmente, bajar la presión arterial. Es permitir que tu sistema nervioso pase del estado de lucha o huida al estado de descanso y reparación. Cada vez que compartes una carga,
Cada vez que admites una vulnerabilidad frente a una persona segura, estás dándole años de vida a tu corazón. No es una exageración médica, es una realidad fisiológica. El hombre más fuerte es aquel que tiene la sabiduría suficiente para cuidar el vehículo que le permite ser fuerte. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se sale de una prisión que uno mismo ha construido y cuya llave ha escondido por años? La liberación no llega a través de un cambio drástico de personalidad, sino a través de una serie de pequeñas pero valientes decisiones de honestidad. Como suelo decir, la verdad no solo te hace libre, sino que te hace más fuerte. Para el hombre que ha vivido bajo el sacrificio del silencio, el primer paso hacia la libertad es el desmontaje de la omnipotencia. Tienes que aceptar, de una vez por todas, que no puedes con todo, y que no poder con todo no es un fracaso, es una condición biológica. El camino empieza con lo que Jordan Peterson denomina decir la verdad, o al menos no mentir. Y la mentira más grande que te dices a diario es que estás bien cuando no lo estás. La liberación comienza en esos 10 minutos en el auto. En lugar de ensayar la máscara, prueba a entrar a casa y, cuando te pregunten cómo estás, evita el automático bien. Prueba con un: hoy fue un día difícil y me siento agotado. No necesitas dar una conferencia, solo necesitas dejar de mentir sobre tu estado interno. Al hacer esto, estás haciendo algo revolucionario. Le estás dando permiso a los demás para que también sean humanos contigo. Otro pilar de esta liberación es la redistribución de la carga. Si eres la viga maestra, permite que otros pilares ayuden a sostener el techo. Esto requiere que venzas tu propio ego. A veces, el hombre se mantiene en silencio porque disfruta secretamente de la superioridad moral de ser el único que aguanta. Tienes que soltar ese orgullo. Permite que tu pareja se involucre en los problemas financieros. Permite que tus hijos vean que papá también tiene días de duda. Al compartir la carga, no los estás asustando. Los estás invitando a ser parte de tu equipo real, no solo de tu audiencia. Aquí es donde entra la importancia de la comunicación precisa. El silencio es vago, la palabra es exacta. En lugar de explotar por un plato sucio porque estás resentido por 1000 cosas más, aprende a decir: me siento frustrado porque siento que mi esfuerzo en el trabajo no se ve reflejado en el orden de la casa y necesito ayuda. Ser preciso con lo que sientes te saca del papel de víctima y te pone en el papel de líder. Un líder no es el que carga con todo en silencio, sino el que sabe coordinar los recursos para que el sistema funcione sin que nadie se destruya en el proceso. La liberación también implica recuperar tus espacios de no utilidad. Necesitas actividades donde no seas el proveedor de nada, donde seas simplemente tú. Puede ser un deporte, un hobby, o simplemente un espacio de soledad donde no tengas que resolverle la vida a nadie. Estos espacios son los que recargan tu serotonina y te permiten volver al mundo con una perspectiva clara. Si tu vida es 100% utilidad, tu vida es 100% desgaste. Finalmente, entiende que este proceso no es lineal. Habrá días en los que el silencio te parecerá el refugio más seguro y querrás volver a encerrarte en tu armadura. Es normal, pero ahora ya sabes que esa armadura es, en realidad, un ataúd de hierro. El camino a la liberación es un ejercicio diario de coraje, el coraje de ser visto tal cual eres, porque solo cuando eres visto puedes ser verdaderamente amado. Y el amor, compañero, es la única carga que, en lugar de pesarte, te da alas para seguir adelante. Hemos recorrido un camino denso hoy. Hemos hablado del hombre en el auto, del peso de la armadura, de la herencia del silencio y de cómo el cuerpo termina pagando las deudas que la mente se niega a reconocer. Pero si hay algo que quiero que te lleves grabado a fuego después de estos 60 minutos, es esto.
El sacrificio del silencio no es una condena perpetua. Es una etapa de tu vida que hoy puede empezar a cerrarse. Ser el proveedor, ser el protector, ser el hombre que sostiene la estructura, es una labor noble, pero solo es sostenible si permites que tu propia humanidad sea parte de la ecuación. A menudo, los hombres que vienen a verme sienten que si dejan de ser impecables, perderán su lugar en el mundo. Pero la paradoja es que solo cuando dejas de intentar ser impecable, empiezas a ser real. Y el mundo, tu familia, tu pareja, no necesitan un monumento de mármol. Necesitan a un hombre de carne y hueso que sepa reír, que sepa dudar y que sepa pedir un abrazo cuando el viento sopla demasiado fuerte. Como hemos analizado a través de la lente de la responsabilidad y el orden, el acto más valiente que puedes realizar hoy no es cargar una viga más, sino tener la honestidad de decir, esto es lo que soy, con mis fuerzas y con mis grietas. No permitas que el resentimiento se convierta en el inquilino principal de tu hogar. No permitas que tu salud se desvanezca en el altar de una invulnerabilidad que no existe. Tienes el derecho, y yo diría que tienes la obligación moral, de ser conocido por las personas que amas. Romper el silencio no es traicionar tu hombría, es rescatarla de la frialdad del aislamiento. Es entender que la verdadera jerarquía de un hombre no se mide por cuánto aguanta sin quejarse, sino por cuánta verdad es capaz de sostener en su vida diaria. Mañana, cuando te despiertes, probablemente sientas de nuevo esa inercia de ponerte la máscara. Es un hábito de años, pero te pido que hagas una pausa. Respira. Recuerda que no estás solo en esta lucha. Millones de hombres están hoy mismo mirando el volante de su auto, sintiendo exactamente lo mismo que tú. La diferencia es que tú ahora tienes las palabras para nombrar ese vacío. Tienes el mapa para salir del laberinto. Úsalo. Gracias por permitirme acompañarte en esta reflexión profunda. Mi nombre es Daniel Harper, y mi misión es que cada vez que apagues este video, te sientas un poco más dueño de tu propia historia. No eres un esclavo de tu rol, eres el arquitecto de tu libertad. Nos vemos en el próximo encuentro, donde seguiremos desentrañando los hilos que nos unen y nos liberan. Hasta entonces recuerda, cuida de los tuyos, pero por favor no te olvides de cuidar de ti.